Bueno, gente, este no es un video que preparé mucho, ¿no? No me preparé con mucha antelación, pero es que me miré, o sea, estuve viendo la cartelera estelar de un evento que tuvo Bare Knuckle. O sea, el último evento que tuvo Bare Knuckle, estuve viendo todas las peleas, etcétera. Y en la cartelera estelar, o sobre todo directamente en la pelea estelar y en la pelea coestelar, eran prácticamente UFC. Era prácticamente una UFC, pero en boxeo. O sea, en Bare Knuckle, que es un tipo de boxeo, pero sin guantes y sin ningún tipo de protección en la cabeza, simplemente el protector bucal y pues unas vendas en las manos. Nada más. Es un deporte que desde mi punto de vista es bastante agresivo. Apenas son solamente 2 minutos de combate, o sea, son 2 minutos por cada round. No me acuerdo cuántos rounds eran, la verdad no sigo mucho este deporte. Creo que es 1 minuto de descanso también. Pero a lo que me quiero referir es que es un deporte bastante agresivo, pues al ser parecido al boxeo, pues solamente se permiten golpes de la cintura hacia arriba. No se permiten takedowns, etc. Solamente boxeo sin guantes directamente. Entonces, esta promotora, esta Bare Knuckle, ha hecho un reciclaje de 4 peleadores que fueron peleadores dentro de la UFC. Entre ellos, habían 3 que fueron incluso campeones de sus respectivas divisiones. Bueno, más bien 2 que fueron campeones de sus respectivas divisiones. Uno de ellos, que era Chad Mendes, que era uno de los que estuvo en la cartelera coestelar, enfrentándose a Eddie Álvarez, por cierto, pues peleó en 2 ocasiones por un cinturón frente a José Aldo y las 2 ocasiones las perdió. Pero fue un peleador, desde mi punto de vista, bastante bueno. No, perdón, tuvo un enfrentamiento contra Conor McGregor por el título, lo pierde. Tuvo 2 enfrentamientos también contra José Aldo y también los pierde en esa misma categoría de peso. Ahora, fueron peleadores que fueron relativamente buenos en la UFC, exceptuando desde mi punto de vista Mike Perry. Luke Rockhold fue muy bueno en su división, fue muy bueno en las 185 libras. Incluso llegó a ganar el cinturón de las 185 libras, logró defenderlo, luego lo perdió, luego lo recuperó y ya luego pues ya no logró empatarse otra vez, ni siquiera con el cinturón interino, que lo pierde frente a un Joel Romero en aquel momento que cortaba. Luke Rockhold fue un tipo que en su peak, en su prime, fue muy bueno. Logró ser incluso dominante dentro de su propia división, dentro de la división de las 185 libras. No solamente cuando se convirtió en campeón, que logra defender, como les digo, en una ocasión, sino también que a lo largo de su carrera logró encadenar una serie de victorias consecutivas bastante importantes, que fue lo que lo llevó en primera instancia a pelear, ¿no?, por ese cinturón por primera ocasión. También, si vemos lo que fue Eddie Álvarez, por ejemplo, que era parte de la cartelera, como les dije, coestelar, o sea, de la pelea coestelar, pues él también llegó a ser campeón. Llega a ser campeón y luego en su defensa pues pierde contra Conor McGregor. Y pues, como les digo, eran peleadores que fueron bastante buenos en sus respectivas divisiones, exceptuando desde mi punto de vista Mike Perry, que fue el campeón estelar, fue el que ganó la pelea estelar de ese evento de Bare Knuckle frente a Luke Rockhold. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, que para estar en la UFC, que fue lo que yo vi, ¿no?, para estar en un deporte de combate completo como lo es la UFC, como son las MMA en general, pues hay que tener otra pasta. Hay que ser de otro tipo, hay que estar en una condición física diferente. Ya todos estos peleadores, los 4 peleadores dentro de la compañía de la UFC, pues ya no tenían nada que hacer. Y me resulta interesante que la cara prácticamente de Bare Knuckle sea Mike Perry. Mike Perry se ha convertido en un peleador muy importante para esta promotora. Sin embargo, cuando estaba dentro de la UFC, pues era un tipo que no marcaba pauta. Era un tipo que perdía, era un tipo que ganaba, era un tipo muy irregular. Entre victorias y derrotas era bastante irregular hasta que decide salir de la UFC. No recuerdo si la UFC lo vota directamente o él precisamente decide retirarse de la UFC. Pero es un tipo que se ha vuelto la cara precisamente de esta compañía, de esta promotora. Y lo ponen a pelear contra un Luke Rockhold que desde mi punto de vista ya no está para pelear no solamente en la UFC, sino que ya no está para pelear en ningún sitio. Y se demostró ahí. A pesar de que Luke Rockhold, incluso yo escuché a los comentaristas diciendo antes de la pelea, y me escuché varios podcasts incluso hablando sobre este encuentro que iba a tener Luke Rockhold contra Mike Perry en este evento de Bare Knuckle, diciendo de que el que tenía mayor probabilidad de ganar la pelea era Luke Rockhold. Y a mí me parecía un poco chocante, ¿no? Primero pensé, ¿no?, sí es cierto que Luke Rockhold en su momento, no actualmente, en su momento, era un tipo que era bueno en el striking, tenía muy buena técnica de striking, etc. Era un tipo relativamente completo. Por lo tanto, que iba a ser mucho mejor a la hora de boxeo frente a Mike Perry, porque Mike Perry, si bien no es un peleador con una excelente técnica depurada, ¿no?, en lo que es el boxeo, en lo que es el striking en general, o por lo menos lo que mostró cuando estaba dentro de la UFC,
era un tipo que por otro lado te daba muchísimo espectáculo. Era un tipo que iba hacia adelante, precisamente como hizo en esta pelea contra Luke Rockhold. Fue una pelea corta, que duró muy poco, y pues que siempre estuvo buscando la pelea. Siempre estuvo buscando la pelea, y gracias a que él estuvo buscando siempre la pelea, pues logra ese TKO, no logra esa parada, porque Luke Rockhold dice como que le lastimó la mandíbula o los dientes o algo por el estilo. Pero la cosa es que en medio de la pelea, en medio de todos los intercambios que por supuesto ocurren en este tipo de pelea, ¿no? En este tipo de combates de bare knuckle, que es prácticamente boxeo, pues Luke Rockhold también logra conectar unas muy buenas manos que hicieron tambalear a Mike Perry. La cosa es que cómo es posible que un tipo como Luke Rockhold, que se retira de la UFC dando un espectáculo desde mi punto de vista en su última pelea bastante decadente, porque ya era un tipo que está cansado, es un tipo que ya tiene una cierta edad, ¿por qué razón se va a pelear dentro de bare knuckle? Bueno, se va por la razón, número uno, supongo yo, que de dinero, y número dos, porque dentro de las peleas en bare knuckle, a pesar de que son peleas bastante sangrientas, pues no te exigen tanto físico, no te exigen tanta buena condición física. No se vio un Luke Rockhold cansado, sí se vio un Luke Rockhold con un poco de miedo, desde mi punto de vista, al intercambio. Ya como les dije, no es el mismo peleador que era antes. Era un tipo que se iba hacia detrás y Mike Perry, por supuesto, como siempre, que es su estilo de pelea, buscando el intercambio, buscar el intercambio contra Luke Rockhold. Esto le pudo costar desde mi punto de vista la pelea porque, como les dije, Luke Rockhold conecta unas muy buenas manos de a lleno a la cara de Mike Perry, que lo hicieron, bueno, le hicieron bastante daño. Aparte, por supuesto, que como no tiene ningún tipo de guante, ningún tipo de protección en las manos, pues los golpes cortan más, hacen mucho más daño que si tienes por lo menos un guante de 8 onzas o incluso menos, como en la UFC. La otra pelea, como les dije, que fue bien interesante, de hecho a mí me gustó mucho más la pelea entre Eddie Álvarez y Chad Mendes que la pelea estelar. Me gustó muchísimo más porque quizás estos dos peleadores estaban un poco más equiparados, supongo yo, en lo que es, número uno, el tamaño, número dos, el alcance. A pesar de que sí hay una pequeña diferencia de estatura entre Eddie Álvarez, por supuesto es un poco más alto que Chad Mendes, pues sí se veía un poco más equiparada la pelea desde mi punto de vista, incluso en edades, era un poco más equiparada. Sin embargo, la pelea la termina ganando Eddie Álvarez, pero fue una pelea desde mi punto de vista un poco más técnica, la que fue la de Luke Rockhold contra Mike Perry desde mi punto de vista. Ya al final de la pelea, cuando Mike Perry gana, que se queda como que no sabía qué había pasado, porque sí conectó buenas manos, pero yo supongo, yo creí, que él pensaba en ese momento que no había sido suficiente como para ganar la pelea por un TKO. Nunca tumbó a Luke Rockhold. Sí le hizo bastante daño, incluso después estuve viendo imágenes que le había roto algún diente, le había hecho daño en alguno de los dientes, y que pues por esto es que decide parar la pelea el árbitro, o más bien Luke Rockhold le hace como una seña, le dice algo al árbitro y el árbitro, bueno, decide parar la pelea, y Mike Perry se queda sorprendido porque no entiende de qué forma él logra ganar esa pelea si él, quizás contra otros peleadores, pues ha tenido que aplicar un poco más su coraje, ¿no? Aplicar un poco más de combate, llevar el combate un poco más a lo lejos, o hasta que sea noqueado, o hasta ser el ganador, o hasta noquear al otro peleador. Sin embargo, contra Luke Rockhold no fue de esta forma, y Luke Rockhold ya demuestra aquí que ya no está apto para ningún tipo de combate, porque a pesar de que no recibió tanto daño, incluso yo creo que él conectó mejores golpes de los que conectó Mike Perry, a pesar de que Mike Perry estuvo mucho más agresivo. Yo creo que el primer asalto se lo lleva Luke Rockhold por ese buen, a pesar de que al final de ese asalto pues aprieta un poco más Mike Perry. Yo supongo, creo yo, ¿no? Desde mi punto de vista, que Luke Rockhold se lleva ese asalto por el daño que hizo con ese golpe, como que dejó tambaleando a Mike Perry casi al punto de noquearlo. Como les digo, fue una pelea un poco deslucida, no con mucha técnica desde mi punto de vista. He visto otros combates de esta promotora que han sido muchísimo más técnicos a lo que es el boxeo, mucho más técnico de lo que se vio en esa pelea. Ya no está Luke Rockhold para este tipo de cosas, ya no se ve con la misma condición física, etc. Y aparte que está recibiendo un daño extra innecesario. Si bien cada cual no estamos en los bolsillos del otro, hay que cuidarse un poco la salud desde mi punto de vista. Yo creo que es exponerse mucho a seguir recibiendo un daño excesivo, sobre todo en este tipo de combates, como les digo, que no hay protección en las manos y que reciben mucho más cortes en la cara, mucho más sangrado, los golpes son mucho más contundentes a la cabeza de lo que es en la UFC. Que por ejemplo te puedo llevar al piso, te pueden hacer un poco de clinch, porque incluso el clinch en este tipo de combates no está permitido prácticamente, porque cuando hacen clinch el árbitro muy rápido para la pelea y continúa las acciones separando a los peleadores y tienen que seguir boxeando. Entonces yo creo que Luke Rockhold
está yendo más allá de su salud. Está pensando, no sé de qué forma, pero está llevando su salud al extremo, desde mi punto de vista. Si ya te retiraste de la UFC en una pelea contra Paulo Costa, que se vio que ya no estabas en tu mejor momento, por supuesto los combates dentro de la UFC son a 5 minutos por cada round y aquí en Bare Knuckle pues son 2 minutos por cada round. Hay 3 minutos ahí que, aunque ustedes no lo crean, marcan muchísima diferencia en lo que es la preparación física. Pero desde mi punto de vista ya es evidente de que él no está para este tipo de combates. Y por otro lado, en la pelea de Eddie Álvarez contra Chad Mendes al final decide retirarse absolutamente de todo. Ya cuelga los guantes y decide retirarse. Yo creo que desde mi punto de vista es lo mejor que puede hacer este tipo de peleadores. Que, como les dije, ha sido prácticamente una forma de reciclar peleadores de la UFC. Yo creo que por esto también este evento ha llamado tanto la atención. Porque a pesar de que la cartelera estelar, o a pesar de que la pelea estelar, desde mi punto de vista no fue gran cosa, sinceramente no fue gran cosa, hubieron peleas mucho mejores a lo largo de la cartelera de lo que fue la pelea estelar. A pesar de todo esto, yo creo que lo que más llamaba la atención es ver a 4 ex peleadores de la UFC. E increíblemente Mike Perry, ¿no?, en lo que es la pelea estelar, se llevó lo mejor. A pesar de que en la UFC era un tipo, desde mi punto de vista, bastante mediocre, ¿no?, de muchos altibajos dentro de su carrera como peleador de artes marciales mixtas. Aquí se ha convertido en, como les dije, la cara de Bare Knuckle y pues ha reafirmado su titularidad, su modo de campeón, ¿no?, por encima de los demás peleadores de esa división. Felicidades por él, me alegro mucho. Yo creo que en la UFC nunca hubiésemos visto una pelea entre Luke Rockhold y Mike Perry porque por la diferencia de tamaño, ¿no?, por la diferencia de pesos. Creo que nunca él hubiera llegado a pelear en 185 libras. Se veía la diferencia abismal que había, parecía un poco a lo que ocurría entre Islam Makhachev y Alexander Volkanovski, ¿no?, que había una diferencia de estatura y de peso gigante, ¿no?, parecía David contra Goliat. Pero no es lo mismo pelear solamente en boxeo que pelear, por ejemplo, en la UFC, que hay mucho más recursos, que puedes evitar un poco más los intercambios llevando la pelea al suelo, etc. Pero aquí se demostró que, a pesar de que era un tipo muchísimo más grande, que en un pasado tenía muchísimo más técnica, era muchísimo mejor que Mike Perry en lo que es el striking, pues que ya no está para esto, porque es un tipo que ya pasó su mejor etapa. Es un tipo que está bastante viejo y se demostró aquí otra vez, ya no estás para pelear. Mike Perry, que no es el tipo que mejor técnica tenga, no es el tipo que pegue más fuerte de todos, ¿ok?, te hizo lo que te hizo, ¿no? Te golpeó, te hizo un poco de daño y gracias a ese daño pues tú decides prácticamente rendirte en la pelea y el árbitro decreta ese TKO. Entonces nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.